Acompaña la Consultoría Legislativa, bienvenido. A la licenciada Patricia Alejandrina Ochoa, de la Unidad de Género, también, bienvenida. Al licenciado Velardes, director también de Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad, bienvenido. Un gusto verlo, recibirlo. Siempre nos apoya en todos los proyectos. Y Luis Alonso nos acompaña, ¿sí? Bienvenido también, Luis Alonso, en representación de la General de Gobierno. La representación del Poder Judicial nos acompaña la Unidad de Género a través del Zoom. Bienvenida, nos acompaña Margarita, no tengo que su nombre. Margarita Suárez, bienvenida. Y de parte de las presidencias municipales nos acompaña Lisette Núñez del Instituto de las Mujeres de Mexicali, bienvenida. De parte de la representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Echel Barbosa, bienvenida. Y también de la representación de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Género, bienvenida Hortensia Noriega. Y pues bueno, a la ciudadanía que nos ve a través de los medios de comunicación y procesos parlamentarios, bienvenido. Vamos a dar inicio siendo las 12:37. Y le solicito a la diputada Julia me apoye tomando la lista de asistencia para verificar el quórum legal. Como indica diputada presidenta, procedo a tomar lista de asistencia en el siguiente orden. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. Presente. Diputada Julia Andrea González Quirós. Presente. Diputada Alejandra María Anque Hernández. Presente, diputada secretaria, perdón. Diputado Juan Manuel Molina García. Presente. El micrófono, diputado. ¿No soy yo? No. Sí, bueno, aquí sí soy yo. Presente. Bienvenido. Diputada Doña Montserrat Murillo López. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran 5 diputaciones presentes, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, diputada secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 70 de la Ley Orgánica, se declara el quórum legal para sesionar en la Comisión de Igualdad. A continuación, le solicito a la diputada secretaria me apoye con la lectura del orden del día. Con gusto, diputada presidenta, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2025. 4. Informe de correspondencia recibida y despachada. 5. Presentación, desahogo y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 5.1. Proyecto de dictamen de la Comisión de Igualdad de Género respecto a la iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentada en fecha 1 de agosto de 2025 por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas. 5.2. Proyecto de dictamen de la Comisión de Igualdad de Género respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la modificación la fracción 11 del artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentada en fecha 27 de enero de 2025 por la diputada María Yolanda Gaona Medina. 5.3. Proyecto de dictamen de la Comisión de Igualdad de Género respecto a la iniciativa de reforma de diversos artículos a la Ley para la atención, protección de los derechos y apoyos a las personas migrantes del Estado de Baja California, presentada el día 28 de febrero de 2025 por la diputada Alejandra María Anque Hernández. 5.4. Proyecto de dictamen de la Comisión de Igualdad de Género respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentada de fecha 19 de mayo de 2025 por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez. 6. Presentación, desahogo y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de acuerdos de la Comisión. Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género respecto al exhorto enviado por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentado en oficialía de partes de este Honorable Congreso el 5 de febrero de 2025. 6.2. Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género respecto al exhorto enviado por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, recibido en oficialía de partes de este Congreso Estatal el 19 de agosto de 2025. 7. Presentación, desahogo y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo interno de la Comisión.
7.1. Proyecto de acuerdo interno de la Comisión de Igualdad de Género de la Honorable 25ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, por el cual se autoriza que, conforme al plan de trabajo y a los fines de la comisión, se realicen capacitaciones, charlas, talleres, así como la generación de campañas y materiales informativos y didácticos que promuevan los derechos de las mujeres, así como la prevención de las violencias. 7.2. Proyecto de acuerdo interno de la Comisión de Igualdad de Género de la Honorable 25ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, por el cual se autoriza la celebración de mesas de trabajo multidisciplinarias e interinstitucionales con el fin de generar herramientas para atender, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. 8 asuntos generales, 9 clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Se pregunta a las diputaciones presentes si tienen alguna consideración que plantear en el orden del día. De no ser así, le solicito a la diputada secretaria someterlo a votación. Como lo indica diputada presidenta, se solicita a las diputaciones integrantes de la comisión alzar la mano en caso de estar a favor del orden del día. A favor. Diputada presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad de las diputaciones presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. También quiero hacer constar la presencia que de manera virtual nos acompaña el Instituto de las Mujeres de Rosarito, que es Irami Cortés. Bienvenida. Y al director de procesos parlamentarios, Javier Sánchez. Bueno, ya lo había mencionado. Bienvenido. Y continuamos. Muy bien, una vez aprobado el orden del día, pasamos al tercer punto enlistado. Consiste en la aprobación del proyecto de acta de sesión ordinaria del 25 de marzo del 2025 y pregunta a las diputaciones integrantes de esta comisión si están a favor de la dispensa de la lectura del proyecto, que fue pues debidamente circulado por medios electrónicos ya acostumbrados. ¿Me apoya con la votación, diputada secretaria? Claro que sí, diputada presidenta. Como lo indica, se somete a consideración de las diputaciones integrantes de la comisión la dispensa de lectura del proyecto de acta. A favor de manifestarlo en votación económica levantando su mano, si están a favor. Diputada presidenta, le informo que la dispensa es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Y se pregunta a las y el diputado presente si tienen alguna consideración que plantear respecto al proyecto de acta. De no ser así, le solicito a la diputada secretaria someter en votación económica la aprobación de esta acta. Con gusto, diputada presidenta. Las diputaciones integrantes de la comisión que se encuentran a favor del proyecto de acta enlistado, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se le informa, diputada presidenta, que el proyecto de acta de fecha 25 de marzo de 2025 ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. A continuación procedemos al cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la correspondencia recibida y despachada, los cuales han sido debidamente circulados mediante los medios electrónicos acostumbrados para conocimiento de las diputaciones integrantes de esta comisión, las cuales obran en el archivo de la comisión y pueden ser consultados en cualquier momento. Si no hay comentarios al respecto, procedemos al quinto punto del orden del día relativo a la presentación y desahogo, en su caso aprobación, de los siguientes proyectos de dictamen, iniciando por el 5.1, proyecto de dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 6º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentada el 1 de agosto del 2025 por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas. Para esto le solicito al licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza, director de la Consultoría Legislativa, su apoyo para la exposición del proyecto de dictamen. Con su venia, presidenta. Muy buenas tardes. Doy cuenta a esta honorable comisión con el expediente registrado bajo el número 583, diagonal A2. Al respecto, tenemos que la iniciativa propone reformar la fracción séptima del artículo 6 de la ya mencionada ley, esto es, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con la finalidad de actualizar la definición de violencia digital
incorporando expresamente las conductas derivadas del uso de inteligencia artificial generativa. Dicha modificación responde a la necesidad de reconocer jurídicamente nuevas formas de violencia, facilitadas por tecnologías emergentes capaces de crear o manipular contenidos falsos, particularmente aquellos que vulneran la intimidad de las mujeres. La propuesta es jurídicamente procedente en cuanto a los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Política Federal, que consagran el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencia y a la responsabilidad del Estado a proteger los derechos humanos, principalmente aquellos de grupos socialmente vulnerables. Instrumentos internacionales como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO establecen la urgencia de regular los sistemas generativos por su potencial para afectar derechos fundamentales, especialmente en contextos de violencia de género. A nivel nacional, la tendencia legislativa se dirige a atender el uso indebido de la inteligencia artificial en la producción o difusión de contenidos íntimos falsos. Diversas iniciativas federales han propuesto reformar tanto el Código Penal Federal como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir expresamente estas conductas. En Baja California, la Ley Olimpia, publicada el 10 de julio de 2020, introdujo la categoría de violencia digital. Sin embargo, la definición actual requiere actualización ante las nuevas dinámicas tecnológicas que amplían las formas de agresión y revictimización de las mujeres en entornos digitales. En particular, la reforma incorpora como modalidad de las tecnologías de información y comunicación aquellos sistemas que funcionen con inteligencia artificial generativa. Asimismo, se adicionan los verbos elaborar, editar, alterar y generar, lo que amplía el espectro sancionable al incluir la creación o manipulación de contenidos falsos, aún sin su difusión. Adicionalmente, tenemos que se hicieron las siguientes modificaciones. Número 1, al incorporar de manera expresa la inteligencia artificial generativa como un medio para la comisión de violencia digital, debe considerarse que ésta constituye una subcategoría o rama de las tecnologías de la información y la comunicación y no un elemento autónomo frente a ellas, por lo que se propuso modificar el texto de la iniciativa para quedar de la siguiente manera. Entrecomillado, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo aquellas basadas en inteligencia artificial generativa. Número 2. Se advirtió que la propuesta elimina como medio de comisión los mensajes de texto. Sin embargo, dicha modificación no fue justificada en la exposición de motivos. Es necesario precisar que su exclusión limitaría de manera significativa la protección de las víctimas, puesto que los sistemas de mensajería instantánea constituyen una rama de las tecnologías de la información y la comunicación y se reconocen como una vía recurrente para ejercer violencia digital. Esta modalidad no se reduce únicamente a imágenes, audios o videos, sino que también comprende amenazas, hostigamiento, chantaje y extorsión, conductas que se materializan principalmente a través de mensajes de texto. Por ello, su derogación se estima jurídicamente inviable y se reintrodujo al proyecto normativo en los términos expresados en el proyecto circulado. Con ello concluiría mi intervención, Presidenta. Muchas gracias, director, por la exposición y le solicito a la diputada secretaria enlistar si alguna persona integrante de esta comisión quiere hacer uso de la voz o alguna autoridad. Como lo indica diputada presidenta, quienes deseen participar en el debate, a favor de indicarlo levantando su mano. En primer lugar, la licenciada Patricia Ochoa y también de la Comisión de Derechos Humanos, Itzel Barbosa. ¿Usted también? La Sí. añadimos en tercer momento. Muchas gracias, diputada secretaria. ¿Me indica quién es la primera persona? Sí, nuestra directora Patricia Ochoa. Adelante, licenciada Patricia, tiene el uso de la voz. Muchas gracias a la Comisión de Igualdad de Género por esta reunión, esta comisión. En este expediente que se está entregando por parte de nuestra inicialista, la diputada Gloria Miramontes Plantillas, hace hincapié y énfasis en la extensión robustecida del derecho a una vida libre de violencia en sentido de la violencia digital. Claro está
que en esta participación la violencia digital está reconocida en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias, en su artículo 20 y QUER, y en la Ley Olimpia. No obstante, y vigente a los códigos penales, pues todos los estados del país ya cuentan con esta, esta regulación, pero el reclamo social se volvió objeto, obviamente, de legalizar la defensa de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, que eso es lo que se está planteando como contexto. Y es también que lo hizo para los espacios digitales. Por eso resaltar, hacer énfasis en la existencia de esta regulación. Ahora bien, los planteamientos de la inicialista, sí impulsada por la diputada Gloria, robustece la conceptualización normativa sobre el precepto de violencia digital. Propone que la inteligencia artificial generadora o generativa no tenga como fin reproducir la conducta dolosa del acoso digital, por lo que toda la persona que haga uso de esta herramienta, al manifestar o expresar mediante esta formulación o exprese precisamente porque genere, porque elabore, porque edite, altere o cae en el supuesto de violencia digital. Esta formulación que presenta el dictamen sugiere adoptar la descripción de nuevos medios de ejecución como los está planteando la inicialista. Y abona también, porque sí me gustaría hacer mucho énfasis en que actualmente existe una cartilla de los derechos de las mujeres. Y ahí lo que tenemos presente es que también se abarca el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia dentro de los espacios digitales. Es por ello que determinamos desde aquí de la Unidad de Igualdad de Género que ante ustedes como autoridades que votan y consensan esta información, que son óptimos para llevar a cabo esta ejecución o este planteamiento ante la reforma de la inicialista. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Patricia Ochoa. Y me indica la segunda persona en hacer uso de la voz. Secretaria. Sí, la maestra Echel, de Derechos Humanos. Adelante, licenciada, tiene el uso de la voz. ¿Aló, aló? Bien. Muchas gracias por el uso de la voz. Diputada Michelle, felicitarla porque nos consta que su activismo se ha transformado en políticas públicas y legislativamente ha abierto espacios para otras mujeres. En esta ocasión también me toca felicitar a la diputada Gloria por esta iniciativa. Creo que esta iniciativa se envía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como para solicitar una opinión y justamente desde nuestra opinión ahí mencionamos la importancia de incluir el concepto de inteligencia artificial. Esto va de la mano con la recomendación 35 de la CEDAW, en donde menciona que debemos atacar todos los espacios de violencia de género, en todos los espacios de interacción de las personas. Y bueno, si bien sabemos que la CEDAW puede considerarse un instrumento noventero, un instrumento antiguo, la verdad es que es está sumamente actualizado en el sentido de que lo podemos utilizar al día de hoy, ¿no? Todos estos espacios de interacción humana incluyen el día de hoy la inteligencia artificial, por eso les felicito por esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Michelle, por la participación y gracias a la Comisión de Derechos Humanos siempre por sus opiniones progresistas. Le damos el uso de la voz a la diputada Julia Andrea. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Comentar que en esta iniciativa la diputada Gloria ya pone en este catálogo de las violencias en nuestra ley de acceso la violencia por la inteligencia artificial generativa, que si no mal recuerdo usted ya lo está trabajando también, diputada Michelle, con la compañera Olimpia. Para el Código Penal. Que creo que es muy importante que ya esté en el catálogo, pero que no debemos de olvidar que se tiene que también poner en el Código Penal, para que no nada más sea enunciativo, sino que también podamos darle justicia a todas esas personas que sufren este tipo de violencia. Es cuanto, presidenta, y tiene la mano aquí en Zoom levantada la licenciada Margarita Suárez. Adelante, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Nada más hago uso de la voz para extender pues una felicitación y nuestro reconocimiento de parte del magistrado presidente, el magistrado Alejandro Fragoso. La verdad es que
sobre todo en esta propuesta, nos parece muy pertinente que se hagan estas reformas, estas actualizaciones, ¿no? Porque va acorde a realmente lo que nos exigen estos días, ¿no? Ir actualizándonos, y este tema de la inteligencia artificial es un tema que, pues, se puede concebir como ahora una forma sofisticada, nueva, de también vulnerar derechos de las mujeres. Entonces, simplemente es en el sentido también de mis otras compañeras de apoyar esta iniciativa, y pues nada más, extender un saludo del magistrado presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, y sin duda reconocer a la diputada Gloria Miramontes. Es un tema muy importante. La realidad es que la violencia rebasa los límites físicos, y el espacio digital ha terminado también siendo inseguro y un espacio también lleno de mucho odio, y es importante hacerlo visible en nuestras leyes. Entonces, sí, estamos planteando un proyecto con la misma Olimpia para actualizar nuestro Código Penal, y ya lo estaremos compartiendo con todas y todes y todos ustedes. Si no hay más participaciones, avanzamos a la votación. Le solicito a la diputada secretaria a favor de someter en votación nominal este proyecto, que sería el número 6 de esta comisión. Con gusto, diputada presidenta. Se somete a aprobación de las diputaciones integrantes de la comisión del proyecto de dictamen en mención. Favor de manifestarlo por votación nominal en el siguiente orden: diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Juliandra González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Anque Hernández. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Evelyn Sánchez, a favor. Diputada Dunia Montserrat Murillo López. ¿Puede dar cuenta de mi presencia antes, diputada presidenta? Sí, diputada, hacemos constar la presencia de la diputada Dunia Montserrat. Muchísimas gracias. Murillo López, a favor. Gracias, diputada. Se le informa, diputada presidenta, que el proyecto fue aprobado por 6 votos de 6. Muchas gracias, diputada secretaria. Se declara aprobado el dictamen número 6 de la Comisión de Igualdad de Género en esta 25 legislatura. A continuación pasamos al punto 5.2, proyecto de dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma por modificación la fracción 11 del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentado el 27 de enero del 2025 por la diputada María Yolanda Gaona Medina. Le cedo el uso de la voz al licenciado Héctor Israel Ceseña. Con su venia, presidenta, doy cuenta a esta comisión con el expediente 224, diagonal A1. Al respecto de esta iniciativa, tenemos que la diputada María Yolanda Gaona Medina presentó reforma a la fracción 11ª del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el propósito de fortalecer la denominación de violencia simbólica, y a fin de precisar que este tipo de violencia implica una reproducción encubierta y sistemática difícil de distinguir y percibir. Con relación al análisis jurídico, tenemos que la propuesta resulta jurídicamente procedente, toda vez que se sustenta en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU. Estos instrumentos reconocen y garantizan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, lo cual implica la obligación del Estado de generar condiciones que aseguren su integridad física, psicológica y emocional, así como el respeto irrestricto a su dignidad humana, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. En este contexto resulta relevante destacar la sentencia dictada en el expediente sub-reg 242, diagonal 2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se confirma la resolución emitida por la Sala Regional correspondiente a la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco, en el juicio electoral SG-JE-27, diagonal 2023 y su acumulado. Dicha sentencia aporta una definición sustantiva sobre el concepto de violencia simbólica,
al establecer que se manifiesta a través de expresiones, acciones u omisiones que tienden a invisibilizar, anular o minimizar la presencia de las mujeres en los espacios de participación política. Esta forma de violencia se reproduce mediante estereotipos de género arraigados en constructos culturales que han sido históricamente normalizados por la sociedad, lo que la convierte en una modalidad particularmente insidiosa, ya que suele presentarse de manera muy sutil, indirecta o incluso imperceptible. De lo anterior se advierte que se reconoce que la violencia simbólica no requiere de agresiones físicas o verbales explícitas para generar afectos discriminatorios, sino que opera a través de mecanismos discursivos, representaciones sociales y prácticas institucionales que refuerzan la exclusión de las mujeres en el ámbito político. En consecuencia, esta forma de violencia constituye una grave vulneración al principio de igualdad sustantiva y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, consagrado tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, la iniciativa en análisis considera indispensable precisar en el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado los elementos que configuran esta forma de violencia, reconociendo que se manifiesta de manera encubierta, sistemática y muchas veces imperceptible, ya que esta invisibilidad dificulta su identificación y sanción, lo que aún hace más urgente su definición normativa. En este sentido, y atendiendo a los principios de los derechos humanos, esta dictaminadora arriba a la convicción jurídica que lo aportado hasta este punto por la inicialista resultó apto y suficiente para declarar la procedencia jurídica de la propuesta que nos ocupa. Al respecto, cabe señalar que existe capítulo de modificaciones, mismas que se realizaron ajustes de técnica legislativa al resolutivo que habrá de regir el dictamen, quedando en los términos del proyecto circulado. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, director, por la exposición del proyecto. Y me gustaría que la diputada secretaria nos pueda enlistar a las diputaciones integrantes que están interesadas en participar o las autoridades. Como le indica diputada presidenta, quienes desean participar en el debate, a favor de indicarlo levantando su mano. Anotamos a la licenciada Itchel Barbosa y también a la licenciada Patricia Ochoa y a mí en último momento para una observación. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Patricia Ochoa primero. Bueno, sobre el planteamiento de este expediente, sí hay una clara intención sobre robustecer la violencia simbólica, pero a mí me gusta dejar claro que estos conceptos a veces técnicos pues pasen a la ejemplificación también social, porque nos están escuchando el público, las mujeres, las que están prestando atención, y sí es dejarle a ellas muy claro cuáles son ese tipo de ejercicios y precisar con ejemplos a qué nos enfrentamos cuando hablamos de violencia simbólica, porque si bien ya está estipulado y este es un claro planteamiento de que está robustecido el concepto de la violencia simbólica y hace una agregación a las manifestaciones o expresiones del término, pues yo sí quisiera precisar ejemplos para que tuviéramos más en cuenta qué pasa con la violencia simbólica. Uno de las grandes violencias simbólicas que nos está sucediendo y que ha sido un tema recurrente y por qué surgen precisamente estas luchas históricas es porque el retrato de la mujer en la historia y en la actualidad se presenta y es dibujada por los medios de comunicación con fines de explotación sexual o la cosificación. Y va reproduciendo estos estereotipos o estos roles de género. Por eso es importante el planteamiento que la diputada inicialista nos hace en consonancia a su tarea del desarrollo de la motivación. También hay otro caso que es precisamente el uso de las expresiones sexistas que degradan esa integridad física o emocional a la mujer que se ha considerado de manera oprimida por el sistema, ¿no? O por el mismo sistema patriarcal que hemos denominado con anterioridad. Y por otro lado, algo muy trascendental que no quisiera que dentro de los motivos de esta iniciativa no quedaran fuera, es porque existen discursos de odio
y en la actualidad se propaga la difusión de ideas que atacan a grupos específicos, como la ideología de género, y promoviendo la desinformación sobre la igualdad. Esa es una violencia simbólica. Creo que todas las mujeres de alguna u otra manera hemos sido víctimas de la misma, solamente que el planteamiento que aquí especifica abunda, ¿no? Y yo considero que es óptimo en la materia, ¿no? Tanto en la materia constitucional por el cual se está planteando aquí. Y no quería dejar de pasar desapercibido que la intención que tiene la inicialista hace énfasis precisamente en acotar y expandir este derecho a vivir sin violencias. Es cuanto. Muchas gracias a nuestra directora de la Unidad de Género y le cedemos el uso de la voz a la Comisión de Derechos Humanos, a la licenciada Itzel Barbosa. Adelante. Felicitar por esta ampliación del artículo 6. Solamente preguntar y ver si es posible solicitar al director de Consultoría Legislativa la lectura de cómo quedaría el artículo 6 finalizado ya con la redacción propuesta. Si nos apoya con la lectura de cómo queda el texto propuesto. Sí, con todo gusto. Igual el director va a hacer la lectura, pero aprovechando que estamos hablando exactamente de ese tema, también nosotros estábamos revisando que la inicialista hace referencia al sociólogo Pierre Bourdieu. Entonces, siguiendo esa misma línea, ya que ella hace referencia a este autor, queremos ver si está la posibilidad que en la redacción de la fracción número 11 se pueda añadir, ya ve que al final se está integrando lo de siendo difícil de percibir, ver si es posible, ver la viabilidad de que se pueda añadir tal y como lo refiere este autor. Prácticamente él se especializa en decirnos a la sociedad cómo se ejerce el poder. Entonces me parece muy preciso lo que él menciona en su obra de 1998, La dominación masculina, donde dice que implica una reproducción encubierta y sistemática, difícil de distinguir y percibir. Entonces, como para que sea como más aterrizado, digo, nuestra propuesta sería, es la expresión, emisión o difusión de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, cosificación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, implica una reproducción encubierta y sistemática, difícil de distinguir y percibir. Que sea esta redacción posible, digo, sería añadirle extra, y siento que se entiende mejor, pero bueno, esa es nuestra perspectiva. No sé qué opinen o cómo lo vean viable. Le cedemos, antes de que usted nos opine, primero el licenciado Velardes para que no sé qué opine el Ejecutivo. Con su permiso, Presidenta, integrantes de la comisión, un gusto participar. Solamente de manera de comentario, digo, entiendo que es un planteamiento doctrinal y que la propuesta obedece a pues un importante y reconocido sociólogo, entiendo, que conoce la materia. Solamente para reflexión de la comisión, la palabra sistemático, sí, creo que produciría efectos de exigir que sean una serie de acciones repetidas. Y el actual modelo de redacción del artículo entiendo que considera violencia la emisión de un solo evento y acto violento. Entonces, sí, quizá la palabra, aún en el contexto que se plantea por el estudioso, quizá no sea la más apropiada para un tipo de sanción.
Muchas gracias, licenciado Velarde. Sí entiendo su perspectiva, pero no sé si, vamos a dejar que nos comente el director. Igual, mira, la fiscal también quiere participar, ya la vi. Es importante, también no tenemos al inicialista presente. Igual después podemos plantear con ella alguna reserva en caso de que se requiera, pero sí entiendo su perspectiva. Así que gracias. Adelante, el director. Gracias. Para abordar los comentarios, como bien se señalaba, de manera sistemática, procedería en primer término a dejar en claro cuál sería el texto. La fracción 11 quedaría de la siguiente manera: violencia simbólica, punto y guión, es la expresión, emisión o difusión de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, cosificación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, siendo difícil de percibir, punto y coma, Ese sería literalmente el resolutivo. Ahora, por cuanto se hace a los comentarios vertidos, lo primero que yo tengo la obligación de dejar en claro es lo que se establecía. No tenemos por el momento la opinión de la inicialista. La inicialista, al momento de hacer su propuesta, recoge ciertos argumentos, recoge ciertas justificaciones e impacta con una propuesta de modificación a la ley. Eso sería lo primero, que no la tenemos presente, y bien se pudiera hacer a través de una reserva si es que así lo establecen más adelante. Ahora, por cuanto hace a la cuestión de técnica legislativa, consideramos en la consultoría que no cabría una definición de ese tipo dentro del marco normativo. Lo que sí bien pudiéramos abordar en el propio proyecto, Presidenta, es un punto o un considerando, en el considerando sexto, que es el desarrollo de la iniciativa. Podríamos poner con mayor puntualidad lo que señalaba respecto de este personaje, de este sociólogo, ¿no? Y a fin de cuentas, los considerandos son el contenido del proyecto que respaldan los resolutivos. Pero por cuanto hace técnica legislativa, consideramos que sí, trastocaría un poquito, dejaría un poquito, entiendo la intención, pero dejaría un poco vago, ¿no? Normalmente en la expresión de articulados no se hacen referencias a autores de principios, autores de normas o autores de impulsores de principios, ¿no? Sería cuanto, Presidenta. Gracias, director. Sí, bueno, es que en la redacción de violencia simbólica dice, bueno, desde el inicio, ¿no?, que es la expresión. Digo, ahí se podría contar con que pase solamente una vez. Yo pienso que aquí lo que el autor viene a compartirnos es que estas violencias son sostenidas por estructuras. Por eso dice que las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer, sería más como entender al autor que está explicando que ese tipo de violencias que viven las mujeres pues las sostienen las estructuras sociales. No habla como de que la mujer lo vivió pues por muchísimo tiempo, que seguramente así lo hizo, dependiendo de ella qué violencia quiera visibilizar. Pero por respecto a la inicialista, podemos continuar con el proyecto tal y como está, lo platicamos con ella, pero creo que sí es muy viable, si acaso no se retoma el tema de sistemática, el tema de distinguir, porque siendo difícil de percibir, siendo difícil de distinguir y percibir. Para las personas que están en las instituciones ha sido muy, muy, muy complicado que entiendan qué es la violencia de género, incluso qué es la violencia simbólica, y así podemos irnos con la mediática y demás. Entonces, a la primera,
las autoridades o las personas servidoras públicas incluso no llegan a entender qué es la violencia de género aún. Entonces, avanzamos con el proyecto de esta manera, pero lo platicamos con la diputada, si nos permite incluso añadir la palabra distinguir en el Pleno. Y también vemos viable, director, que podamos ahorita hacer lectura final para la atención de la Comisión de Derechos Humanos, de cómo quedó el artículo, y también si hay, como el anterior proyecto, también es el artículo 6º de la misma ley de acceso, nos hacen la recomendación que si podemos unificarlo con este, que es igual, ¿no? Los tipos y modalidades de violencia para que sea un solo proyecto que se pueda abordar en el Pleno. Entonces, nos hace la lectura final nada más para la comisión y atender la pregunta que nos hizo ella primero. Sí, con su permiso, Presidenta. Quisiera abordar la última parte de su intervención, que respecto del verbo distinguir, ese verbo sí venía en la iniciativa. Ajá. Si esta comisión así lo establece, pudiera transitar, si es que así lo decide la comisión. Nuestro comentario respecto de referencias a autores, en todo caso, ya si lo decide la comisión en este momento o bajo una reserva, nosotros como consultoría pues vemos con buenos ojos el ingresar el otro verbo, ¿no? Sí, me parece correcto, porque no son verbos iguales, son diferenciados. Muy bien. Entonces, nos da la lectura tal y como quedaría finalmente. Bien. Con los comentarios de esta comisión, sería de la siguiente manera. Artículo 6, fracción 11. Violencia simbólica es la expresión, emisión o difusión de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, cosificación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, siendo difícil de distinguir y percibir. Punto y coma, fracción 12ª queda igual. Muchas gracias, director. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Ya no hay nadie listado, diputada presidenta. De no ser así, le solicito a la diputada secretaria se someta a votación nominal el proyecto de dictamen. Como lo indica diputada presidenta, se somete a aprobación de las diputaciones integrantes de la comisión el proyecto de dictamen en mención. Favor de manifestarlo en votación nominal en el siguiente orden. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Julia Andrea González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Ángel Hernández. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Diputada Doña Montserrat Murillo López. Murillo López, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Sánchez Sánchez, a favor. Gracias, diputada. Se le informa, diputada presidenta, que fueron 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Se declara aprobado este proyecto y se van a combinar en uno solo, ¿no? Lo vamos a unificar para que sea un solo proyecto, para que sea un solo dictamen. Muchas gracias. Que sería la unión del 583 diagonal A2 y 224 A1. Muy bien, continuamos con el siguiente proyecto, que es el 5.3, proyecto de dictamen respecto a la iniciativa que reforman diversos artículos de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos de Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California, presentada el 28 de febrero del 2025 por la diputada Alejandra María Ángel Hernández. Y le cedemos el uso de la voz al licenciado Héctor Israel Ceseña. Adelante. Con su venia, presidenta, doy cuenta a esta comisión
con el expediente registrado en consultoría bajo el número 272 diagonal A1. Al respecto de esta iniciativa, tenemos que la diputada Alejandra María Ángel Hernández propone actualizar el marco jurídico estatal haciendo uso del lenguaje incluyente no sexista, expulsando de la norma el genérico masculino con el fin de garantizar la igualdad y la no discriminación y permitiendo la visibilidad de todas las personas ante la ley. Al respecto, podemos decir que dentro de las pretensiones del proyecto legislativo se promueve el uso de personas migrantes, es decir, se promueve el uso de las palabras personas migrantes, es decir, anula la expresión migrante, permitiendo con ello que no se destaque su situación compleja, sino que se acentúe el derecho de que éstas sean tratadas con dignidad, sin discriminación y dando paso al respeto de sus derechos, tratándose de una armonización del dispositivo legal con las modificaciones de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Así también, la inicialista propone modificar la denominación de las diferentes titularidades que integran el Poder Ejecutivo del Estado y hace uso de la expresión personas servidoras públicas, excluyendo de ellas el masculino genérico, ello acorde a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente en el Estado, a las disposiciones de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe todo tipo de discriminación y reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, y en el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en la parte que interesa exige que la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deben establecerse las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos familiar, económico, político, social, cultural, entre otros, debiendo considerar los siguientes lineamientos. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida familiar. En todos los ámbitos de la vida familiar, de cuidados económico, político, de salud, social, laboral y cultural. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo y la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales. Por último, se le hace del conocimiento a esta comisión que se advierte que por una cuestión de incongruencia en el momento de remitir el proyecto, quedó fuera del resolutivo un artículo también que va reformado, para lo cual me voy a permitir leerlo en su integralidad. Artículo 32, fracción primera, ejecutar las acciones políticas y programas estatales en materia de atención a personas migrantes. De la fracción segunda a la quinta queda igual. Fracción sexta, proponer, promover y participar en programas y campañas de atención a personas migrantes. Fracción séptima, divulgar por los medios de comunicación masiva a su alcance información relativa a las acciones políticas y programas de atención a personas migrantes. De la fracción octava a la décima queda igual. Fracción onceava, reconocer el mérito y altruismo de las personas físicas o morales que participan en los programas de atención a personas migrantes mediante la expedición de las constancias correspondientes. De la fracción 12 a la 14 queda igual. Fracción decimoquinta, participar en la Secretaría Técnica del Consejo. De la fracción sexta a la 18 queda igual. La fracción 19, promover y establecer programas, proyectos y acciones con perspectiva de género y enfoque intercultural orientados a combatir la vulnerabilidad de las personas, migrantes y sus familiares. Fracción 20 queda igual. Fracción 21, organizar, coordinar y dar seguimiento a los compromisos institucionales de la persona titular del Poder Ejecutivo en materia de atención a las personas migrantes. Y fracción 22 queda igual. Con esta última adición al resolutivo, esta consultoría considera que la iniciativa resulta jurídicamente procedente, haciendo la aclaración que dicho artículo 32 viene expresado dentro del proyecto, sin embargo no viene reflejado en el resolutivo, por eso la aclaración pertinente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, director.
reconocer a la diputada Alejandra Ang por integrar el lenguaje incluyente, y traigo unas observaciones, pero me gustaría que la diputada secretaria nos apoyara a hacer la lista de participaciones. Como lo indica diputada presidenta, se le pregunta a las diputaciones y a los presentes quién desea intervenir en el debate, a favor de manifestar o levantando su mano. Tenemos a la licenciada Patricia Ochoa y también a Ichel Barbosa de la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, Ichel. Me sumo a este reconocimiento para la diputada Alejandra Ang, solamente como una sugerencia a considerar en la ampliación de su alcance, quizá incluir no solamente a las personas migrantes en este lenguaje incluyente, sino también a las personas en contexto de movilidad, toda vez que cuando hacemos referencia a personas migrantes hablamos específicamente del desplazamiento voluntario, y cuando hacemos referencia a personas en contexto de movilidad incluimos a aquellas personas que son solicitantes de asilo, refugio, desplazadas internas, apatriadas, retornadas. Entonces, por ahí va mi comentario. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ichel. Le compartimos la observación al director de la Consultoría Legislativa, y me puede indicar quién es la siguiente persona en hacer uso de la voz, diputada secretaria. Sí, la licenciada Patricia Ochoa. Adelante, Lic, tiene uso de la voz. Claro, gracias. Coincido con la apreciación precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Reconozco el gran trabajo que se hizo al incorporar diferentes técnicas de lenguaje inclusivo e incluyente en este trabajo, pero también es importante precisar lo inclusivo, lo incluyente, y en esa movilidad, en esa gramática, dar existencia precisamente a aquellas personas que se desplazan o que tienen movilidad. Sí me gustaría que se incorporaran, y considero pertinente las observaciones aquí presentadas en esta mesa en esa intención, porque hay que recordar que precisamente este trabajo es la capacidad que tenemos de visibilizar y reconocer, para eso existe el lenguaje incluyente y no sexista o inclusivo, ¿no? Para poder reconocer y visibilizar aquellos grupos que nunca han sido considerados dentro de nuestro sistema normativo, social, económico, cultural. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Patricia Ochoa. También tenemos con la mano levantada a Margarita Suárez. Le cedemos el uso de la voz, Lic. Y también la diputada inicialista está enlistada. Ok, gracias. Ay, perdón, muchísimas gracias. Brevemente nada más, reconocer positivamente la propuesta. Creemos desde el Poder Judicial que el uso del lenguaje incluyente abona demasiado a nuestra labor de inclusión. Sin embargo, apoyamos la propuesta de la maestra Ichel. Vamos en ese sentido de ser procedente o de ser pertinente que se pueda ampliar este término, no solamente persona migrante, sino incluir personas en contexto de movilidad, para también incluir y dar visibilidad a otro tipo de personas con características un tanto distintas a las personas migrantes nada más. No sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Poder Judicial por su participación, y le cedemos el uso de la voz a la inicialista. Gracias, diputada presidenta. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Escuchábamos algunos de los comentarios y tal como lo indica usted, diputada presidenta, poder llevar también el análisis a consultoría precisamente, ¿no? Algo que deberíamos pues ver ese concepto como tal, poderlo revisar y establecer dentro de la ley, ¿no? Pero claro que sí, podemos revisarlo si está de acuerdo en la comisión, que pueda ser objeto de análisis dentro de la consultoría para poder ampliar eso que dicen, ¿no? Y pues agradecerles a todos los integrantes de la comisión por someter esta iniciativa de esta actualización a la Ley de Atención y Protección de Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes de Baja California.
pensando siempre que esta actualización no es solamente fortalecer el marco jurídico, ¿no? Bien mencionan que también es garantizar que la ley se refleje una visión moderna que actualmente tenemos, que es inclusiva y respetuosa con los derechos humanos, ¿no? Tenemos que incorporar también el lenguaje incluyente para reconocer la dignidad y diversidad de todas las personas, sin distinción, y poder garantizar que en este marco legal la igualdad sustantiva, la no discriminación y la armonización con los principios de, como ya lo mencionan, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, gracias por el análisis y poder aprobar esta iniciativa. Y también quedaría yo, pues, pendiente de cuál sería la opinión, o en su caso si se necesitara mayor análisis para poder incluir lo que anteriormente las participaciones mencionaron. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada inicialista Alejandra Anc, y le cedemos el uso de la voz al director de la consultoría. Con su venia, presidenta. Sí, la verdad es que es muy enriquecedor todas y cada una de las aportaciones y de los comentarios que se hacen en la mesa. Sin embargo, principalmente de la comisión, ¿no? Sin embargo, no es que la consultoría pueda dar un sesgo negativo a tal pretensión. ¿Por qué lo comento así? Porque una consideración de ese tipo, que si bien es cierto es muy importante, vendría a dar al traste hasta con el nombre de la propia ley. Hay que recordar que la ley se llama Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado. Tendría repercusión en el nombre, y además tendríamos que hacer un análisis exhaustivo del concepto de personas en contexto de movilidad. Sabemos que ha evolucionado la calidad de este grupo de personas vulnerables. Sin embargo, para nosotros sí sería lo óptimo el dejarlo ya sea para una reserva o para un análisis posterior, porque sí, lo que hace esta iniciativa es únicamente abordar las expresiones referentes a migrantes. Únicamente no entra al fondo ni concede más derechos, sí visibiliza, y es importante la iniciativa. Sin embargo, considero que pudiéramos analizarlo para una siguiente iniciativa o para una reserva. Ese sería mi comentario, porque sí, a entrar a modificar lo que viene en el resolutivo sin tener el análisis respectivo de qué ha dicho la Corte, qué ha dicho los tribunales, qué ha dicho la doctrina respecto de este concepto en específico, pues a nosotros sí nos dejaría un poco fuera de oportunidad para analizarlo. Con ello concluiría mi participación, diputada. Muchas gracias, director. ¿Qué está haciendo? Le cedemos el uso de la voz al licenciado Velarde, representante del Ejecutivo. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Sí, evidentemente en congruencia a las observaciones que vierten en la comisión, solamente quisiera yo hacer un par de comentarios que vienen incluso en el mismo sentido que lo manifiesta la propia consultoría legislativa, en razón a que amerita quizá un análisis más profundo del tema. La propia ley de migración, de apoyo a personas migrantes, y su naturaleza, es una legislación de naturaleza asistencial para las personas en el estado de Baja California en condición de migrantes. Y la propia ley, porque no es un marco jurídico exclusivamente local, parte incluso de no generar una definición de personas migrantes. Y esto nada más a manera de reflexión lo comento, porque la propia ley, la ley de migración, que es una ley emitida por el Congreso de la Unión, ya regula el concepto de personas migrantes, y en este punto sí sería una sugerencia para la consultoría
se reflexionara si el planteamiento de personas en contexto de movilidad no forma parte ya del concepto de personas migrantes que reconoce la ley de migración en la fracción 23, artículo 3, que de alguna forma pudieran valorarse los alcances de este concepto y si dentro de la óptica del planteamiento pues ameritaría quizá algún ajuste, valorar su congruencia con la ley de migración. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias, el licenciado Velardes, por sus aportaciones. Sin duda, lo que veo aquí en el proyecto de la diputada Alejandra Ang, que pues su fin es realmente muy noble y necesario, creo que vamos a necesitar otra iniciativa de mayor profundidad, y sería bueno partir con alguna mesa de trabajo, de hecho con la diputada Alejandra Ang y con esta comisión también, porque sí, o sea, el tema de la movilidad pues implica más allá de este concepto que manejamos de las personas migrantes. De hecho, así nada más en corto, respecto al proyecto de la diputada, por ejemplo, en el artículo 17, dice: a toda persona migrante le serán respetados sus derechos humanos sin distinción de sexo. Ahí el tema de preferencia tendría que ser orientación sexual. Digo, es una ley que, ¿en qué año se habrá creado esta ley? Que nos diga la consultoría. Yo sé que trae una visión ya más del pasado. Necesita una revisión más completa, más a profundidad. Entonces, bueno, la idea sería plantearles que pasamos el proyecto como está, ¿no? Pero sí tendríamos que asumir un compromiso que esta ley tendría que ir más allá y trabajarla pues desde el Congreso. Y no solamente esa observación, sino también habíamos detectado en el artículo 19, donde se habla que relativas a las y los jueces u oficiales del registro civil del Estado de California no podrán negar a las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos de estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, ahí falta la palabra hijas, matrimonio, divorcio y muerte, ya eso avanza, ¿no? Vamos a pasar el proyecto, bueno, añadiendo esos dos cambios, pero sí tendríamos que ver más de fondo para incluir a demás personas que están en movilidad por otros motivos y no solamente el cambio de su residencia. Le cedemos el uso de la voz a la diputada Alejandra Ang porque la inicialista quiere participar. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Sí, y escuchamos los comentarios y también coincido con usted, diputada, que podamos generar un análisis más amplio, tal vez considerando ese concepto de personas que pudieran, en contexto de movilidad, que pudiera ampliarse, como bien dice. Adelante con esas pequeñas observaciones que hace usted en donde se cambia esas pequeñas palabras, pero sí se puede hacer una mesa de trabajo para poder generar ese análisis. Estoy de acuerdo, nos tendríamos que poner de acuerdo y obviamente pues incluir en este caso a quienes agradecemos sus opiniones, tanto Poder Judicial, sobre todo Derechos Humanos y quien usted considere, diputada. Muchas gracias, diputada Alejandra Ang, por su participación. Sí, sobre todo porque ahora incluso pues ya tenemos diputaciones migrantes y hay un diálogo que se está desarrollando también para Baja California. Entonces, muy importante ver de más derechos, ¿no?, de las personas en contexto de movilidad. Entonces, muchas gracias a la comisión por su observación y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias por la consideración a ambas. Solamente sugerir que en el caso de que
se lleve a cabo este acuerdo de generar la mesa de trabajo, se incluya a sociedad civil, representante de las personas con texto de movilidad y migrantes. Es cuanto. Muchas gracias, totalmente. Y principalmente buscar a la comisión, ¿qué comisiones? Fronterizos, migración, hay una, ¿verdad? Nacional. La tiene Eligio, ¿verdad? El diputado Eligio. Sí. También invitarles. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Itchel. Y vamos, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la voz de las autoridades presentes, ni las diputaciones, le solicitamos a la diputada secretaria nos apoye con la votación nominal de este proyecto. Como indica diputada presidenta, se somete a aprobación de las diputaciones integrantes de la comisión el proyecto de dictamen. Favor de manifestar el sentido de su voto de forma nominal, iniciando por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Julia Andrea González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Anca Hernández. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Diputada Doña Montserrat Murillo López. Murillo López, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Evelyn Sánchez, a favor. Diputada presidenta, se le informa que la votación fue 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria, con las modificaciones vertidas, donde se incluyó hijos, hijas y en vez de preferencia, orientación, ¿no? Que son los términos que maneja la Corte. Muy bien, muchas gracias. Se declara aprobado el dictamen número 7 de la Comisión de Igualdad de Género de esta 25 legislatura. Y vamos a pasar al punto número 5.4, proyecto de dictamen respecto a la iniciativa de reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentado el 19 de mayo del 2025 por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Adelante, el licenciado Héctor Raez Ceseña, tiene el uso de la voz. Con su venia, presidenta. Doy cuenta de esta comisión con el expediente 411, diagonal A1. En relación a la presente iniciativa, se tiene que la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presenta iniciativa de reforma a los artículos 6, 44 y 44 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el propósito de prevenir y atender la violencia en razón de género. Esta comisión, que dictamina, analiza y valora el diagnóstico y motivación planteada por la autora, coincide en la importancia de reforzar el marco legal local para garantizar a las mujeres su derecho humano a vivir una vida libre de violencia, reconocido en la Constitución Política Federal y del Estado. La propuesta aborda con viabilidad una ruta para inhibir escenarios violentos hacia las mujeres a través de sus funciones a cargo de la Secretaría de Cultura, para que mediante la incorporación de la perspectiva de género se logre la creación y difusión de contenidos culturales y artísticos, promoviendo la igualdad y la erradicación de estereotipos que perpetúen la violencia de género, realizando talleres, exposiciones, festivales y producciones audiovisuales que visibilicen y fomenten una cultura de respeto y equidad, toda vez que encuentra simetría con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, porque se garantice el ejercicio de los derechos culturales de las mujeres y se promueve la perspectiva de derechos humanos a favor de estas, para inhibir expresiones y conductas violentas que la denigren o falten a su dignidad. Por otro lado, la iniciativa busca promover la participación de las mujeres en la vida pública para fortalecer el ejercicio de sus derechos político-electorales y erradicar la violencia política en razón de género. En este sentido, la autora plantea dotar al Instituto Estatal Electoral de la facultad relativa a implementar mecanismos de prevención y atención para las víctimas de violencia política de género, incluyendo la creación de protocolos de actuación y asesoría jurídica a las afectadas durante el proceso de denuncia y de sanción. Este objetivo resulta viable considerando que el Instituto Estatal Electoral de Baja California es la autoridad organizadora de las elecciones estatales y municipales, que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad. De ahí que debe velar por el cumplimiento de las disposiciones que erradiquen la violencia política en razón de género. Por último, es improcedente definir la violencia física a través de la omisión intencional, considerando que la violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física,
o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones. En términos del artículo 6, fracción segunda de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, la ley general señalada no reconoce la violencia física por medio de la omisión. Con ello, Presidenta, estaríamos concluyendo nuestra participación. Muchas gracias, director Israel López Ceseña. Le vamos a solicitar a la diputada secretaria que nos ayude con la lista de participaciones, ya sea diputaciones o autoridades. Como le indica diputada presidenta, quienes deseen participar en el debate, a favor de indicarlo levantando su mano. Tenemos a la licenciada Itchel, al Instituto también de la Mujer y de Mexicali, y la licenciada Patricia Ochoa. Muy bien, le cedemos el uso de la voz y la diputada Evelyn Sánchez, que es la inicialista de esta reforma. Muchas gracias, diputada, por abonar a la igualdad. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Barbosa. Felicidades, diputadas, por esta iniciativa. Solamente a manera de sugerencia, cambiar la palabra denigren por degradar. El concepto de denigrar es un concepto asociado al color negro como un sinónimo o como un símbolo más bien de inferioridad, de hacer más negro. Proviene del latín denigrare, que significaba manchar de negro, y con el tiempo pasa a utilizarse en el sentido de ofender, humillar, ¿no? Pero este concepto, pues, al final tiene raíces racistas que se utilizaban en tiempos coloniales, por lo cual en el uso de un lenguaje con enfoque en derechos humanos solicitamos la modificación de la palabra. Muchas gracias, licenciada Barbosa. Ahorita le solicitamos la participación de la consultoría y mientras tanto nos indica la segunda participación, diputada secretaria. Nos indica la siguiente. Diputada presidenta, está enlistada la representante de Mujer Mexicali. Muy bien, adelante a la licenciada, ¿me repites tu nombre, por favor? Lisette. Adelante, Lisette. Bueno. Sí, ya. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación. Vengo en representación de la alcaldesa, la maestra Norma Alicia Bustamante Martínez, y el Instituto de la Mujer del municipio de Mexicali. Pues revisando aquí los proyectos, las felicito a todas las diputadas por estos proyectos. Pues nos llevamos tarea al Instituto de la Mujer con estos dictámenes, y pues les agradecemos mucho la invitación en esta Convención de Igualdad de Género. La violencia digital, pues también actualizarnos nosotros, porque somos primeros respondientes con las usuarias víctimas de violencia que llega con nosotros. Entonces, tener más esa actualización de las nuevas modalidades de violencia, y pues nos llevamos la tarea de la violencia simbólica. Entonces, pues de nueva cuenta agradecerle a las diputadas por estas iniciativas. Muchas gracias, Lisette Núñez. ¿Cuál es tu otro apellido? Burton. Muy bien. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Patricia Ochoa. Sí, hubo muchas variables en esta iniciativa muy interesantes, susceptibles de reforma, que en efecto sí encuentro que lo que fue su estudio fue muy abundante. Me gustó mucho la presentación, precisamente en la exposición de motivos, cómo se planteaban todos esos supuestos por los cuales es requerido que algunas instituciones incorporen determinadas políticas, y por otro lado robustecer este marco conceptual. Entonces sí encuentro que el estudio de estos contenidos es vasta conceptualmente y técnicamente viable, y sustenta en todo momento el argumento y la motivación de la inicialista, y también recupera la integración de la cientificidad que tiene la perspectiva de género en el análisis de las leyes,
como una herramienta analítica, teórica, ¿no? Y que ve los alcances. Entonces, ese estudio fue muy completo en cuanto a ese rasgo distintivo como estudio. Y también estos aspectos enfocados, pues precisamente están bien delimitados para la pretensión jurídica que se tiene como intención. Concuerdo también con la visión del concepto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estoy de acuerdo con ello. Y me gustaría que lo tomaran en consideración para sumar esa observación. Muchas gracias. Es Juan. Gracias a la licenciada Patricia Ochoa por su participación. Y, diputada secretaria, ¿quién más está enlistado? La diputada inicialista Evelyn Sánchez Sánchez. Bueno, enlistada. Diputada Evelyn Sánchez tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Con mucho respeto, saludo a la diputada Dunia, que la veo que está de manera presencial. Por ahí vi al diputado Molina, a las y los integrantes de la comisión, que estamos de manera virtual, y por supuesto al equipo de consultoría y demás integrantes del Poder Ejecutivo. Pues primero que nada, siempre reconociendo y agradeciendo tu liderazgo que tienes propiamente en la comisión, y quien ha sido pues nuestra guía, en lo particular ha sido una guía para llevar estos trabajos en el desarrollo en materia legislativa, y también refrendamos el compromiso que pues de manera respetuosa nos sumamos, como siempre, a la firma de los compromisos de trabajar durante estos 3 años en favor de las mujeres, y que tú, pues lo digo pues con todo el cariño y el respeto que te tengo, pues nuestra guía y nuestra maestra en este tema específicamente, porque pues debo de reconocer que hay algunos diputados que luego no quieren ni siquiera firmar estos compromisos, que lo deben de ser de manera corresponsable, ¿no? Cuando uno va al territorio, va con la comunidad, busca siempre pues trabajar por todos los grupos y sobre todo por las mujeres. Entonces, y en ese sentido, tu doble corresponsabilidad que tienes también nos sigue motivando para que de manera voluntaria también firmemos este compromiso, y que en estos pues ya 2 años que nos quedan, seguir trabajando y reforzando las iniciativas con un enfoque también intercultural, con un lenguaje integral para todas y todos, y sobre todo para todos los grupos prioritarios, y sobre todo el eje central que son las mujeres. Entonces, yo agradecerte por esta tarea titánica que haces, y por seguir trabajando dentro de la comisión para que nosotros, integrantes de la comisión y de la legislatura, pues procuremos siempre velar de manera jurídica y legislativa para sentar las bases para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, agradezco todo el apoyo en este proyecto legislativo, y bueno, pues, gracias, presidenta. Muchas gracias a la diputada Evelyn Sánchez, que sí es de las diputadas que firman pues los compromisos cada 8M. Ahorita que me recordaste, sería bueno revisar la mariposa para compartirla. Digo, lo subimos a nuestras redes, pero sí es importante asumir este compromiso, porque la Comisión de Igualdad hace lo que corresponde, pero a veces no alcanza la vida y ocupamos unir esfuerzos. Entonces, sí reconocerles a las compañeras que están trabajando en esta agenda, que es una agenda compartida, que es una agenda de todas, y también agradecer siempre a las autoridades por sus observaciones, porque son realmente muy valiosas el poder transformar nuestras leyes con perspectiva de género, principalmente para que se entienda que debe ser como una espiral, debe atravesar a todas las instituciones. Tenemos una secretaría, tuvimos el instituto en su momento, pero esas instituciones solas no van a poder resolver estos temas a profundidad, sino que se tiene que transversalizar, y por eso son importantes este tipo de reformas. Así que muchas gracias a la diputada Evelyn Sánchez. ¿Y quién es la siguiente persona en hacer uso de la voz, diputada secretaria? No tenemos a nadie más enlistado, presidenta. Muy bien, entonces a la consultoría. Quedó pendiente, ¿verdad? Adelante, director. Señora presidenta, de la lectura del resolutivo no advertimos que la palabra se encuentre dentro de las fracciones a reformar.
pero para mayor claridad voy a darle lectura a cada uno de los artículos a fin de que se dilucide el uso o no de esta palabra, ¿no? Artículo 44. Corresponderá a la Secretaría de Cultura de Baja California, en el ámbito de sus competencias, fracción primera, el formular, coordinar y ejecutar políticas de promoción de los derechos humanos de las mujeres a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Fracción segunda, diseñar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres y las dependencias y entidades que la atienden. Fracción tercera, que es la que se reforma, incorporar la perspectiva de género en la creación y difusión de contenidos culturales y artísticos, promoviendo la igualdad y la erradicación de estereotipos que perpetúen la violencia de género, realizando talleres, exposiciones, festivales y producciones audiovisuales que visibilicen y fomenten una cultura de respeto y equidad. Artículo 44 ter. Fracción primera queda igual. Fracción segunda, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias durante los procesos electorales. Fracción tercera, sancionar de acuerdo con la normatividad aplicable las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Y, fracción cuarta, implementar mecanismos de prevención y atención para las víctimas de violencia política de género, incluyendo la creación de protocolos de actuación y asesoría jurídica a las afectadas durante el proceso de denuncia y sanción. Esta última, que es la que se reforma. Con ello concluiría en que no se advierte el uso de la expresión. En todo caso, tal vez pueda surgir puede ser que de mi resumen ejecutivo se haya utilizado esa palabra, ¿no? Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, licenciado Israel Ceseña. De hecho, me metí al proyecto para buscar rápidamente la palabra, pero ya vi que está en violencia sexual, en la fracción quinta. ¿Es ahí donde se refería, licenciada? ¿Qué aparece? El director, que utilizó la palabra y pensé que estaba en esta reforma. Sin embargo, conozco y también está en la ley general el uso de la expresión. Estaría genial que se pudiera considerar que en nuestra ley estatal se cambiara el uso de la palabra. Sí, ese compromiso lo asumimos, licenciada, sin problema. Le encargamos a la licenciada Mayra López detectarlo en la estatal y nosotros poder hacer modificaciones que pues no corresponden exactamente a esta reforma, por eso no podemos modificarlo aquí en corto, pero no lo llevamos de compromiso. Gracias. Muchas gracias, Lic. Y vamos, si no hay más participaciones, se considera suficientemente discutido y le solicitemos a la diputada secretaria me apoye con la votación nominal. Gracias. Como lo indica diputada presidenta, sometemos a votación nominal de las integrantes e integrante de esta comisión el proyecto de dictamen en mención. A favor de manifestar el sentido de su voto de forma nominal, diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Julia Andrea González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Ángel Hernández. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Diputada Dunia Montserrat Murillo López. Murillo López, a favor, y felicito a la inicialista. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Ay, a favor, gracias. Diputada presidenta, se le informa que el proyecto de dictamen es aprobado con 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Se declara aprobado el dictamen número 8 de la Comisión de Igualdad de Género de esta 25 legislatura. Y le solicitamos al director de la Consultoría Legislativa, al licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza, que se hagan los trámites correspondientes para hacer las precisiones necesarias en los 3 dictámenes aprobados para que sean remitidos a esta comisión y sigan su trámite parlamentario para verlo posteriormente en el orden del día del Pleno.
Una vez agotado este punto del orden del día, pasamos al sexto, relativo a la presentación, desahogo y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo de la comisión, iniciando por el 6.1. Acuerdo de la comisión respecto al exhorto enviado por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentado en la oficialía de partes a este Honorable Congreso el 5 de febrero del 2025. Cabe precisar que el consecutivo de estos acuerdos es diferente al de los acuerdos internos de la comisión, en virtud de que estos derivan de modificaciones a normatividad interna como el Código de Ética o exhortos de legislaturas de otros estados, los cuales deben concluir su trámite legislativo, mientras que los acuerdos internos son aquellos que tienen efectos para la comisión y sus integrantes, que se analizan en otro punto del orden del día y con consecutivo propio. Aclarado lo anterior, solicito al licenciado Dr. Israel Ceseña, director de la consultoría, su apoyo para la exposición del proyecto de acuerdo. Con su venia, Presidenta, doy cuenta a esta comisión con el expediente 249/A1. Al respecto, tenemos que la proposición con punto de acuerdo económico que se estudia tiene como finalidad exhortar al Congreso de la Unión y a los 31 congresos locales de las demás entidades federativas del país a que instalen un punto naranja, propuesta que fue hecha en los términos que a continuación se indica. Primero, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la 76ª legislatura, exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, así como a los congresos locales de las 31 entidades federativas, a que instalen un punto naranja con el objetivo de prevenir y atender la violencia de género, garantizando la seguridad, protección y el derecho a la movilidad y tránsito seguro de las mujeres y niñas. Esta honorable 25 legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California se ha pronunciado a favor de todas las acciones necesarias para promover, respetar, proteger los derechos de las mujeres y niñas en nuestro Estado. Que el punto de acuerdo hecho llegar a esta soberanía constituye, en nuestra visión, una invitación a continuar con los trabajos que se han venido desarrollando en beneficio de la sociedad de Baja California en temas de violencia de género. No obstante, esta soberanía coincide plenamente con la esencia de la propuesta planteada. También es importante destacar que los temas relativos a violencia de género siempre han sido importantes y significativos para las y los diputados de este Congreso Estatal. Como muestra de los compromisos de esa entidad federativa, desde hace años se han instalado puntos naranjas en diferentes lugares del Estado, promoviendo de este modo un sistema de apoyo para las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, ofreciéndoles un lugar seguro y un medio para pedir ayuda sin ser detectadas por sus agresores. Es cuanto. Muchas gracias al licenciado Israel Ceseña Mendoza. Se pregunta a las diputaciones presentes o a las autoridades si tienen alguna consideración que plantear. Le solicito a la diputada secretaria enlistar la orden de participación. Como lo indica diputada presidenta, se le pregunta a los presentes si desean participar en el debate. Favor de levantar su mano. En cámara no tenemos a nadie, diputada presidenta. Bueno, nada más mencionar si a la unidad de género se le compartió el proyecto, porque es un tema de puntos naranja. Licenciada, ¿tiene el uso de la voz? Claro que sí. Hace unos meses recibimos este exhorto. Quiero comentarle que se hizo una revisión exhaustiva sobre las posibilidades de hacerlo aquí en el Congreso del Estado o en su poder legislativo, tomando en consideración también la participación del Auditorio Superior del Estado. Y sí, nos dimos a la tarea administrativamente de ver y revisar su viabilidad. Hace poco compartimos un proyecto con el área de resguardo parlamentario para que se tomara en consideración. Lo hicimos mediante oficio. Estamos analizando la viabilidad también presupuestal y la capacidad para cumplir con los requisitos que establece el Instituto, lo que fue el Instituto de la Mujer en su momento, hoy Secretaría de Mujeres en Baja California. El proyecto se encuentra en puerta y se le debe de asignar recurso para su viabilidad, porque requiere comprar algunos materiales, requiere hacer algunas adecuaciones de estrategia de seguridad. Lo que nos hemos dado cuenta es que el punto naranja ha sido de cierta manera adoptado por algunas diputaciones dentro de su localidad, en su comunidad. Entonces el punto naranja también en su proyecto fue revisado nuevamente para saber si se cuenta todavía como un punto estratégico y si existen los puntos estratégicos para su realización. Sabemos que sí, que hicieron una labor de actualizar
su base de datos, de cuáles son los que están certificados, y en ese sentido, una vez que nosotras tuviéramos esa seguridad y esa certeza de que estamos en un mapa o estaríamos en un mapa que está vigente, actual, pues habremos de considerar todos esos elementos para que el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado sean puntos naranja, y es muy posible que próximamente se concrete esa actividad para abonar precisamente a erradicar o buscar la atención de la violencia comunitaria y otras violencias más, y que este centro de poder de servicios que se brindan a la comunidad, pues también el día de mañana tenga esos alcances de brindar la atención con certeza y preparación, porque lo más importante no es tener el punto naranja, sino que las personas que reciban de primer contacto cuenten con la capacidad jurídica, de la seguridad y la certeza y la sensibilidad y la empatía con la cual se requiere atender, porque ese es el punto naranja y ese es el punto final, ese es el objetivo, ser recibidas con empatía, con activa escucha y sobre todo proporcionar los servicios, y nos estamos preparando para ello. ¿Es cuanto? Muchas gracias a la licenciada Patricia Ochoa y también por su compromiso. Vamos a también compartir la información a mi equipo de trabajo con el administrador, porque es importante la viabilidad para hacer un punto naranja, sobre todo por el tema de las cámaras, el resguardo y demás, hay que atenderlo, ¿no? Y también buscarle contestar a la diputación que nos invita en Michoacán, que desconozco quién es, pero lo revisamos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Vamos bueno, ya se está suficientemente discutido, ¿o hay otra participación? ¿No? Vamos a someter en votación nominal este proyecto de acuerdo que sería el número 2. Diputada secretaria, a favor de someterlo en votación nominal. Claro que sí, diputada presidenta, como lo indica, se procede a tomar la votación nominal, iniciando por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Julia Andrea González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Ángel Hernández. A favor. Diputada Dunia Montserrat Murillo López. Murillo López, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. A favor. Diputada presidenta, el acuerdo fue aprobado con 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Se queda pues aprobado el proyecto de acuerdo número 2. Una vez votado este punto número 5 del orden del día, pasamos al 6.2, acuerdo de la comisión respecto al exhorto enviado por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, recibido en oficialía de parte de este Congreso Estatal el 19 de agosto del 2025. Le solicito al licenciado Dr. Israel Ceseña a hacer uso de la voz para exponernos el acuerdo. Con su venia, presidenta. Doy cuenta de esta comisión con el expediente 599/A2. La proposición tiene como finalidad exhortar respetuosamente a las legislaturas locales para armonizar su marco normativo conforme a lo establecido en el artículo transitorio 3 del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensión alimenticias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de mayo de 2023, a fin de dar cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos para la gestión y actualización del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Al respecto, tenemos que esta legislatura constitucional del Congreso del Estado de Baja California se pronuncia a favor de todas las acciones que se impulsen y que tiendan a fortalecer la legislación estatal en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de pensiones alimenticias. En Baja California no existe una ley local específica en materia de deudores alimentarios. En su lugar se aplica el Registro Nacional de Deudores Alimentarios establecido a nivel federal y actualizado mediante la reforma de 2023. Este registro incluye a las personas que han incumplido sus obligaciones alimentarias por 3 meses consecutivos o 5 meses de forma alternada, y su inscripción se realiza por orden judicial. La coordinación del registro está a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral, el cual a través de las Procuradurías Estatales administra y actualiza la base de datos. En ese sentido, esta comisión atiende y se da por enterada del respetuoso exhorto que emite el Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, en los términos en que se contrae el referido documento legislativo. Es cuanto. Muchas gracias, director, por la exposición.
Comentar que nosotros presentamos y aprobamos la ley Sabina el 3 de julio del 2025, sin embargo ya había una propuesta a nivel federal que era oficial, entonces no alcanzamos a crear un registro estatal, pero ahora sí que nos contempla el nacional. De hecho hicimos un exhorto, no tengo aquí la fecha exacta, pero hicimos un exhorto al presidente del Poder Judicial para solicitar que pues enviara los nombres de las personas deudoras alimentarias, y de hecho actualmente tenemos entendido que ya pueden ustedes sacar su certificado gratuito de no deudor alimentario en la página. De hecho ya lo sacó el licenciado Israel López, ¿verdad? ¿Ya lo sacaste? ¿No lo traes por ahí? Bueno, se lo vamos a compartir para que los vean. Ustedes también pueden sacar el suyo, pero ¿qué es importante acá? Que ahora el Poder Ejecutivo, el licenciado Velarde se retiró, pero está Luis Alonso, ahora el Ejecutivo ya puede hacer ciertas acciones, como por ejemplo cuando alguien saque su licencia de conducir, decirle, tráenos el trámite de que no debes la pensión alimenticia, si no te damos la licencia. Pero es decisión, es una política pública que ustedes tendrían que incorporar, pero que considero que es muy importante porque la ley Sabina nosotros ya lo aprobamos y ustedes ya tienen esas facultades. También en el municipio, aquí está el Instituto de la Mujer de Mexicali, también ahí cuando se case la gente, también le pueden decir, oiga, fíjese que la licenciada Patricia aparece aquí en deudora, se pueden casar, son libres, pero nada más le notifico que la licenciada Patricia... también lo puedes dar a revisar tú. O si sale aquí la diputada Dunia de que se separó y debe o le deben, ya la puede buscar, pero tendrás que divorciarte lo primero y luego ya después casarte. El punto es que ya lo pueden hacer en los ayuntamientos, ya tienen también la facultad, ya está legislado, estamos esperando a que ya funcionara este registro y ya lo pueden aplicar. La federación ya lo puede aplicar también para los pasaportes mexicanos, también. Que se les niegue o que no puedan salir del país o que primero paguen la mitad, salgan del país y cuando regresen paguen la otra mitad. Entonces son acciones que ya están contempladas en ley y que ustedes ya pueden hacer uso de. Y también hay que informarle ahí al Congreso de Hidalgo que tenemos esos avances para que estén actualizados. Muy bien. ¿Alguien quisiera hacer el uso de la voz? De no ser así, le solicito a la diputada secretaria que lo someta a votación nominal. Como lo indica diputada presidenta, se somete a votación nominal de las y los integrantes de esta comisión el acuerdo número 3 de la Comisión de de Igualdad de Género. Iniciando por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Juliandra González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Anca Hernández. A favor. Diputada Doria Montserrat Murillo López. Murillo López, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. A favor. Diputada presidenta, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. El proyecto de acuerdo es aprobado. Se declara aprobado el dictamen número 3 de esta Comisión de Igualdad de Género. Una vez agotado este punto, pasamos al punto 6 del orden del día relativo al... Agotado el número 6 del orden del día, procedemos al séptimo, relativo a la presentación y desahogo y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo internos de la comisión, iniciando por el 7.1, proyecto de acuerdo interno de esta comisión, por el que se autoriza que conforme al plan de trabajo y a los fines de la comisión se realicen capacitaciones, charlas, talleres, así como la generación de campañas y materiales informativos y didácticos que promuevan los derechos de las mujeres, así como la prevención de las violencias. Se propone que la presidencia de la comisión, el personal a su cargo, así como las diputaciones que decidan sumarse con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, participen en las siguientes actividades en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como en favor de la población en general durante esta 25 legislatura.
y le vamos a hacer el uso de la voz a la licenciada Mayra López para que nos dé un breve resumen de este acuerdo, que es un acuerdo interno de trabajo. Este trabajo ya se ha venido haciendo, solo falta pues formalizarlo y aprobarlo en la comisión. Adelante, licenciada Mayra López. Con su venia, presidenta y autoridades presentes. Punto número 1, sumarse, diseñar, promover y difundir campañas cuyos contenidos se ajusten a los fines y objetivos de la Comisión para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género. Punto número 2, diseñar, imprimir, entregar de forma gratuita materiales informativos, didácticos, juegos, utilitarios, trípticos, carteles y cualquier otro material impreso o digital que tenga como objetivo el promover las campañas informativas propias o las que se sumen y que busquen prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género. Punto número 3, ofrecer a la ciudadanía, incluyendo escuelas públicas y privadas, capacitaciones, charlas, conferencias, pláticas, talleres, a través del personal de la comisión o mediante apoyo institucional o privado externo que tenga por objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género, así como informar de los avances en dicha materia. Punto número 4, diseñar, generar, entregar e impartir juegos, actividades y talleres recreativos para niñas, niños y adolescentes, así como para personas adultas que tengan por objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres y promover la igualdad de género, así como informar de los avances en dicha materia. Punto número 5, las demás que no contravengan la normatividad aplicable y tengan como fin objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres y promover la igualdad de género. Es cuanto. Muchas gracias a nuestra secretaria técnica de la comisión, licenciada Mayra López. Si alguien quiere hacer uso de la voz, favor de indicarlo. Diputada secretaria, ¿me ayuda con el orden de participaciones? Como lo indica diputada presidenta, quienes deseen participar en el debate, favor de indicarlo levantando su mano. Tenemos a la diputada Dunia. Tiene el uso de la voz. Gracias, diputada. La importancia de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y así tal cual lo dijo diputada presidenta, la promoción de la igualdad de género, garantizando el respeto a los derechos humanos y fomentando entornos seguros, y como diputada de uno de los distritos más vulnerables y con un alto índice de mujeres violentadas, y prueba de ello pues lo vemos constantemente, me siento totalmente identificada y con la obligación, por supuesto, de hacer lo propio. En el punto número 3 dice ofrecer a la ciudadanía, incluyendo escuelas públicas y privadas, así como promotoras comunitarias. Me gustaría que específicamente adhiriéramos al Instituto Nacional de Educación para el Adulto. INEA es quien se acerca realmente a estas comunidades y abre un margen muy grande a las comunidades, llamémoslo originarias, por ponerle un nombre en este momento, pero que en las tasas o en los índices de violencia suelen ser las mujeres más vulneradas. Y el acercamiento de ellas, al llevarles, de ellos y de ellos como promotores, al llevarles la educación a sus hogares, también pueden ser parte de esta red de comunicación donde les ofrezcamos no solamente el apoyo en palabra, también en acciones. Para mí sería importante, además de proponerle, diputada presidenta, me permita sumarme, me parece un excelente acuerdo, para que aseguremos la justicia y podamos hablar de sanciones efectivas, podamos hablar de generar cambios culturales y podamos hablar también de que la ciudadanía sea partícipe activamente en todas las actividades que logremos, llámense talleres, campañas, foros, y en este caso estoy hablando del acercamiento directo de un promotor a las comunidades que más requieren de nuestra atención. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dunia. Claro que sí, podemos sumar las colaboraciones
Es importante pues trabajar en equipo porque realmente la única forma de erradicar todas estas violencias es con la participación de todas, todes y todos. Así que agradezco sumarse y sus observaciones, y también comentarles que atendiendo al punto anterior ya les compartí la constancia, cómo se ve la constancia de que no son deudores alimentarios. Les extiendo que ustedes también puedan sacarla, sobre todo los que están separados, ¿no? A lo mejor pues estás en familia, no, pero ya lo compartí también con las diputaciones que ahora pues ya se pueden sacar. Es importante, porque a la próxima sesión los que vengan se los vamos a solicitar. Claro que está. Lo También, podemos compartir, Presidenta, aunque tengamos el nombre ahí de alguien importante. De Israel. Híjole, Israel, te vamos a andar quemando. Todo por bien, el pueblo. está actualizado, ¿no? No, él va bien. También para pedírselo al comisionado de Derechos Humanos, también. A todos. Sí, también para pedírselo. Quienes busquen o requieran un espacio público, político y social, lo primero que tienen que hacer sería presentar esta carpeta. De hecho tenemos el 3 de 3 extendido. Como también. representantes de la sociedad es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus participaciones y pues lo sometemos en votación. Diputada secretaria, ¿quiere hacer uso de la voz? Sí, quiero comentar que Adelante. si bien es cierto, usted tuvo a bien promover, elaborar y que este pleno se aprobara la ley de Ariela, que son las capacitaciones para los servidores públicos. Creo que traer estas charlas, capacitaciones, talleres, pero ampliado a la sociedad en general, es un gran avance, así que felicitarla y mi voto va a ser a favor. Muchas gracias, diputada secretaria. No me escucho. ¿No te escucho yo, Coraje? Bien, muy bien. Si no tenemos más participaciones, diputada secretaria. Nadie más enlistado aquí en Zoom. Muchas gracias, diputada secretaria. Le solicito se pueda someter en votación nominal este proyecto de acuerdo que daría el número 3 de esta comisión. Como lo indica diputada presidenta, se somete a votación de las diputaciones de esta comisión el proyecto de acuerdo en mención. Favor de manifestar el sentido de su voto de forma nominal, iniciando por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Julia Andrea González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Anque Hernández. A favor. Diputada Dunia Montserrat Murillo López. Murillo López, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. A favor. Diputada presidenta, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. El proyecto de acuerdo es aprobado. Es el acuerdo número 3, acuerdo interno. Y vámonos con el último punto de los acuerdos, que es el 7.2, proyecto de acuerdo interno de la comisión por el cual se autoriza la celebración de mesas de trabajo multidisciplinarias e interinstitucionales con el fin de generar herramientas para atender, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, para lo cual procede a dar un resumen también la licenciada Mayra López. Le cedemos el uso de la voz, Lic. Procede a presentar un resumen en la materia. Se propone que la presidencia de la comisión, el personal a su cargo, así como las diputaciones que se decidan sumar, organicen reuniones y mesas de trabajo con autoridades estatales, municipales y federales, así como instituciones educativas, de investigación y de la sociedad civil, con el fin de generar herramientas para atender, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, como lo son manuales, guías, protocolos, materiales gráficos e informativos y todo aquel material que contribuya con el fin descrito y conforme a las facultades previstas por la ley.
Como ya ha sido práctica, estos acuerdos formalizan los trabajos que se han venido realizando, pero que constituyen una buena práctica de administración pública, así como rendición de cuentas y transparencia. Es cuanto. Gracias, licenciada Mayra López. Si alguien tiene alguna participación respecto a este acuerdo interno. De no ser así, le solicito a la diputada secretaria someter en votación nominal este proyecto de acuerdo, que sería el número 4. Como lo indica diputada presidenta, se somete a consideración de las diputaciones de esta comisión el proyecto de acuerdo número 4. Favor de manifestar el sentido de su voto de forma nominal, iniciando por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Julia Andrea González Quiroz, a favor. Diputada Alejandra María Ángel Hernández. A favor. Diputada Dunia Montserrat Murillo López. A favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. A favor. Diputada presidenta, le informo que fue aprobado con 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Que se declara aprobado el acuerdo interno número 4 de esta comisión. A continuación pasamos al punto 8 del orden del día relativo a los asuntos generales. Diputada secretaria, a favor de enlistar a las diputaciones que deseen participar. Como lo indica diputada presidenta, las diputaciones y autoridades presentes que deseen participar, a favor de manifestarlo levantando su mano. Diputada Doña Montserrat Murillo López. Cancelo. Hubo aquí un error. Okay. La diputada retira su participación. Okay. Muy bien, no teniendo más participaciones por el momento. Avanzamos al punto número 9 y el último punto del orden del día consistente en la clausura, siendo las 14 horas con 26 minutos del día 30 de octubre del 2025, damos por clausurada esta sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género. Les agradezco a todas y a todos por su presencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias también allá en la virtualidad y que siga disfrutando su maternidad segunda. Diputada secretaria, la abrazamos y la queremos mucho. Muchas gracias. Gracias. Que nos muestre a la sobrina. Lo que está dormida.